Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar una importante sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares el día 4 de abril de 2025, en el recurso de suplicación número 20 de 2025. La resolución aborda un asunto que afecta a muchos beneficiarios del ingreso mínimo vital, la reclamación de cantidades supuestamente cobradas de forma indebida por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La protagonista del procedimiento era una beneficiaria que venía percibiendo una prestación familiar por hijo a cargo desde el día 30 de marzo de 2011. Posteriormente, el 10 de junio de 2020, el Instituto Nacional de la Seguridad Social le comunicó que dicha prestación quedaba convertida de oficio en la prestación de ingreso mínimo vital, continuando la beneficiaria percibiendo la ayuda durante los años siguientes sin incidencias. Este dato cronológico tiene una enorme importancia dentro del procedimiento porque pone de manifiesto que la beneficiaria no había accedido recientemente al sistema de protección social. Por el contrario, llevaba más de 9 años percibiendo una prestación previamente reconocida por la propia Administración cuando se produjo la conversión automática al ingreso mínimo vital. La sentencia destaca expresamente que esta transformación fue realizada de oficio por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin que la interesada tuviera que formular una nueva solicitud o aportar documentación adicional para obtener la nueva prestación. La Sala también tiene en cuenta que durante todo ese periodo la beneficiaria percibió las prestaciones bajo la confianza de que la Administración había comprobado correctamente el cumplimiento de los requisitos legales exigibles. Esta circunstancia resulta relevante porque el litigio no versa sobre una solicitud inicial denegada, sino sobre una reclamación de devolución formulada años después respecto de cantidades que ya habían sido percibidas y destinadas previsiblemente a atender las necesidades ordinarias de la unidad familiar. La situación cambió cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social revisó los datos económicos correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021. Tras cruzar información con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Administración consideró que la beneficiaria había percibido ingresos superiores a los declarados. Como consecuencia, el 28 de marzo de 2022 inició un procedimiento de reintegro y, mediante resolución de 30 de mayo de 2022, reclamó la devolución de 5.620 euros con un céntimo por considerar que esa cantidad había sido percibida indebidamente entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de noviembre de 2021. La resolución administrativa sostenía que la prestación había sido abonada en una cuantía superior a la que realmente correspondía, una vez computados determinados ingresos que, según el criterio de la entidad gestora, debían tenerse en cuenta para determinar el derecho al ingreso mínimo vital. A partir de esa conclusión, el Instituto Nacional de la Seguridad Social entendió que procedía a revisar la situación económica de la beneficiaria y exigir la devolución de las cantidades abonadas durante el periodo afectado. La importancia de esta actuación administrativa reside en que no implicaba únicamente una modificación futura de la prestación, sino la exigencia de reintegrar una suma superior a 5.600 euros. La controversia jurídica se centró precisamente en determinar si la Administración disponía de una base probatoria suficiente para sostener que la beneficiaria había percibido unos ingresos que alteraban su situación económica y justificaban una reclamación de tal magnitud. La controversia se centró en una supuesta percepción de 6.000 euros en concepto de alimentos fijados por resolución judicial. Según el cruce de datos utilizado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, durante el año 2020 la beneficiaria habría obtenido un total de 6.644 euros con 77 céntimos, cantidad integrada por 6.000 euros en concepto de alimentos, 294 euros correspondientes a otra partida tributaria y 350 euros con 77 céntimos por imputación de rentas inmobiliarias. La sentencia pone de manifiesto que el verdadero núcleo de la controversia se encontraba en esos 6.000 euros atribuidos a la beneficiaria como anualidades por alimentos derivadas de una decisión judicial. El resto de cantidades reflejadas en el expediente no generaban una discrepancia sustancial entre las partes, de manera que toda la reclamación económica formulada por la Administración dependía esencialmente de la consideración de esos ingresos como efectivamente percibidos durante el ejercicio 2020. Precisamente por ello, el tribunal examina con especial detenimiento la documentación relativa a dicho concepto económico. Si los 6.000 euros hubieran sido efectivamente percibidos, la revisión practicada por la Administración podría encontrar una justificación objetiva. Sin embargo, si no existía una acreditación suficiente de su cobro real, la base misma sobre la que descansaba la resolución de reintegro quedaba seriamente debilitada, al desaparecer el principal elemento económico utilizado para justificar la devolución de las prestaciones. La beneficiaria negó haber percibido realmente los 6.000 euros atribuidos por la Administración y aportó diversos documentos oficiales emitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, entre ellos sus datos fiscales, su declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas y certificados tributarios correspondientes al ejercicio 2020. En todos ellos únicamente aparecían cantidades relacionadas con el propio ingreso mínimo vital y con la imputación de rentas inmobiliarias, sin reflejar los ingresos que le atribuía el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Además, una consulta realizada a través del punto neutro judicial tampoco mostraba la existencia de esos ingresos.
La estrategia procesal de la beneficiaria consistió en cuestionar directamente la realidad de los ingresos utilizados por la Administración para fundamentar la reclamación. No se discutía la existencia de la obligación alimenticia establecida judicialmente, sino la afirmación de que las cantidades correspondientes a dicha obligación hubieran sido efectivamente abonadas y percibidas durante el ejercicio examinado. Para ello aportó documentación oficial procedente de organismos públicos que, según sostenía, contradecía la información utilizada por la entidad gestora. La sentencia destaca que los documentos aportados no eran simples manifestaciones de parte ni pruebas privadas elaboradas para el procedimiento judicial. Por el contrario, se trataba de documentación expedida por la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria e incorporada al expediente administrativo. Según la recurrente, todos esos documentos mostraban una realidad económica incompatible con la percepción de los 6.000 euros discutidos, circunstancia que posteriormente tendrá una relevancia decisiva en la resolución del recurso. A pesar de estas alegaciones, el Juzgado de lo Social número 4 de Palma dictó sentencia el 18 de junio de 2024 desestimando la demanda. El juzgado entendió que debían prevalecer los datos obtenidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social a través de la información suministrada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por ello, confirmó la obligación de devolver los 5.620 euros con un céntimo reclamados. La resolución de instancia consideró que la documentación utilizada por la Administración era suficiente para acreditar la existencia de los ingresos discutidos. En consecuencia, otorgó plena validez al resultado del cruce de datos efectuado por la entidad gestora y concluyó que la cuantía de la prestación reconocida a la beneficiaria debía ser minorada con efectos retroactivos, manteniendo la obligación de reintegrar las cantidades percibidas durante el periodo examinado. Además, el juzgado entendió que los documentos aportados por la demandante no lograban desvirtuar la información económica obtenida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Desde esta perspectiva, la sentencia de instancia consideró acreditada la percepción de los ingresos atribuidos y confirmó íntegramente la resolución administrativa, obligando a la beneficiaria a devolver la suma reclamada por la entidad gestora. Disconforme con esa decisión, la beneficiaria interpuso recurso de suplicación. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares revisó toda la documentación existente en el expediente administrativo y judicial para determinar si realmente había quedado acreditada la percepción de los ingresos utilizados por la Administración para justificar la reclamación. El recurso se articuló fundamentalmente sobre la base de que no podía darse por probado que la beneficiaria hubiera percibido durante el año 2020 los 6.644 euros con 77 céntimos considerados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Para sostener esta afirmación, la recurrente señaló de forma detallada los distintos documentos sobrantes en el expediente administrativo que, a su juicio, demostraban que los ingresos utilizados por la Administración no aparecían reflejados en los registros tributarios oficiales correspondientes a dicho ejercicio. La Sala analizó de forma minuciosa cada uno de los documentos invocados por la recurrente, incluyendo los datos fiscales emitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, los certificados tributarios y la consulta realizada por el propio juzgado a través del punto neutro judicial. Este examen conjunto de toda la documentación permitió al tribunal valorar si la conclusión alcanzada por el juzgado de instancia resultaba compatible con el contenido real de las pruebas incorporadas a las actuaciones. Al analizar el expediente, el tribunal observó una contradicción relevante. Por un lado existía un cruce de datos utilizado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social que atribuía a la beneficiaria la percepción de 6.000 euros en concepto de alimentos. Sin embargo, por otro lado, varios documentos oficiales emitidos por la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria no reflejaban esos ingresos, generando una evidente discrepancia entre las distintas fuentes de información utilizadas en el procedimiento. La sentencia destaca expresamente que en las distintas páginas del expediente administrativo examinadas por la Sala aparecían documentos oficiales que reflejaban una situación económica diferente a la sostenida por la entidad gestora. En ellos figuraban cantidades relacionadas con el ingreso mínimo vital y con la imputación de rentas inmobiliarias, pero no aparecía la percepción de los 6.000 euros que constituían el elemento central de la reclamación administrativa. Para el tribunal, esta contradicción probatoria no podía ser ignorada. Si la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria emitía documentos oficiales en los que no figuraban los ingresos atribuidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, resultaba necesario valorar conjuntamente toda la prueba disponible y no otorgar valor absoluto a un único dato obtenido mediante un cruce informático. La existencia de documentos oficiales contradictorios obligaba a un análisis más profundo antes de confirmar una obligación de devolución de tal importancia económica. El tribunal destacó que la existencia de una resolución judicial que obliga a una persona a pagar alimentos no demuestra automáticamente que esos alimentos hayan sido efectivamente abonados. La Sala recordó que una obligación de pago y el cobro real son cuestiones distintas y señaló que la documentación incorporada al expediente generaba dudas razonables sobre la percepción efectiva de las cantidades atribuidas a la beneficiaria. Este razonamiento constituye uno de los aspectos más importantes de la sentencia.
La Sala explica que la existencia de una resolución judicial fijando alimentos acredita la existencia de una obligación legal a cargo de una determinada persona, pero no permite concluir automáticamente que los importes fijados hayan sido satisfechos en la práctica. Entre la obligación de pago y la percepción efectiva de las cantidades puede existir una diferencia sustancial que debe ser acreditada mediante pruebas suficientes. Además, el tribunal hace referencia al contenido de la documentación judicial incorporada al expediente, de la que incluso se desprendían incidencias relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones familiares. Estas circunstancias reforzaban la necesidad de acreditar de manera concreta y efectiva que los importes atribuidos habían sido realmente entregados a la beneficiaria. A juicio de la Sala, dicha acreditación no podía darse por satisfecha únicamente mediante la existencia de un dato reflejado en un cruce administrativo. La Sala concluyó que el Instituto Nacional de la Seguridad Social no había acreditado de forma suficientemente sólida que la beneficiaria hubiera percibido realmente los 6.000 euros discutidos. Según la sentencia, un único cruce informático de datos puede justificar el inicio de una comprobación administrativa, pero no basta por sí solo para exigir la devolución de prestaciones cuando existen documentos oficiales que apuntan en sentido contrario y ponen en duda la realidad de esos ingresos. El tribunal no cuestiona la validez de los mecanismos administrativos de intercambio de información ni la facultad de la Administración para iniciar procedimientos de revisión cuando aparecen indicios de posibles ingresos no declarados. Lo que rechaza es que esos indicios puedan convertirse automáticamente en una prueba concluyente cuando el propio expediente contiene documentación oficial que plantea dudas razonables sobre la realidad de los hechos imputados a la beneficiaria. La sentencia considera que la entidad gestora debía haber aportado una acreditación más sólida y consistente de la percepción efectiva de los ingresos. Al no existir esa prueba reforzada y aparecer documentos oficiales incompatibles con la tesis administrativa, la Sala concluye que la reclamación económica carecía de un fundamento probatorio suficientemente robusto. Por ello estima el recurso y deja sin efecto la obligación de devolución impuesta a la beneficiaria. La sentencia también recuerda la importancia de los principios de seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima, especialmente cuando se pretende reclamar la devolución de prestaciones ya consumidas por personas en situación de vulnerabilidad económica. El tribunal señala que en estos casos la Administración debe actuar con especial rigor probatorio y no puede exigir reintegros de cantidades importantes sin disponer de pruebas concluyentes sobre la existencia real de los ingresos que justifican la reclamación. Para reforzar su razonamiento, la Sala cita diversos precedentes judiciales y recuerda que los procedimientos de reintegro presentan una naturaleza distinta a la de los procedimientos de reconocimiento inicial de prestaciones. Cuando una persona ha venido percibiendo una ayuda pública durante un largo periodo de tiempo y la Administración ha venido considerando la beneficiaria legítima, pueden entrar en juego principios jurídicos que obligan a examinar con especial cautela cualquier revisión posterior de esa situación. La resolución también destaca que las prestaciones destinadas a cubrir necesidades básicas suelen integrarse inmediatamente en la economía cotidiana de quienes las reciben. Por ello, antes de exigir la devolución de cantidades ya percibidas y consumidas, la Administración debe asegurarse de que dispone de una base probatoria sólida y suficiente. Según la Sala, esta exigencia resulta especialmente relevante cuando la reclamación afecta a personas en situación de vulnerabilidad económica y cuando existen dudas objetivas sobre la realidad de los ingresos que sirven de fundamento a la revisión administrativa. Finalmente, el 4 de abril de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares estimó el recurso de la beneficiaria, revocó la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Palma y dejó sin efecto la resolución administrativa de 30 de mayo de 2022 emitida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, liberando así a la beneficiaria de la obligación de devolver los 5.620 euros con un céntimo que le habían sido reclamados. Esta sentencia establece que la Administración debe acreditar de forma efectiva la percepción real de los ingresos que sirven de fundamento para reclamar la devolución del ingreso mínimo vital. La existencia de datos contradictorios o la simple referencia a una obligación judicial de pago no bastan para demostrar que esas cantidades hayan sido realmente percibidas, por lo que, cuando existen dudas razonables sobre la realidad de los ingresos atribuidos al beneficiario, debe prevalecer una valoración rigurosa de la prueba y el respeto a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. Si te pareció útil esta explicación, comparte este vídeo en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima.